Ya. Eh, ok, entonces, con este quizás pequeño video es solamente para, bueno, aclarar algunas dudas que al menos los vi bastante quizás perdidos en este último tema, que era el de resolver ecuaciones trigonométricas, y el problema era que de repente teníamos más de una solución en este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, quizás solo como para recapitular, para que entendamos de lo que estamos hablando. eh, lo primero que tenemos que tener bien en claro es la definición de, por lo menos, las funciones trigonométricas en el círculo, ¿ya? Tenemos que tener claro eso. Entonces, uno siempre quizás dibuja unos cartesianos y dibuja un círculo, y siempre que hablamos de un ángulo, en el fondo nos podemos imaginar cómo vamos recorriendo un puntito alrededor de una circunferencia, ¿ya? Cuando hablamos del ángulo, en general nos referimos a ese ángulo, ¿ya? Entonces la gracia aquí es que el coseno siempre va a estar representado por la proyección en el eje horizontal, y el seno va a estar representado en la proyección sobre el eje vertical, ¿ok? Entonces, ¿qué sale de esto? ¿Por qué le hablo de esto? Porque dependiendo del ángulo, nosotros vamos a estar posicionados en distintas partes de la circunferencia, y de repente ese valor va a cambiar, de repente va a ser igual, de repente va a ser positivo, de repente negativo, ¿ya? Entonces, hagamos este dibujito un poquito mejor. Tenemos esta situación, supongamos que tenemos este punto aquí, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, esta distancia aquí va a ser el coseno del ángulo, ¿ya? Y en este caso el círculo es unitario, entonces este radio es uno, entonces por eso uno no lo escribe, ¿ya? Y por otro lado, este lado de acá es el seno del ángulo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si yo ahora cambio y pongo un punto acá, ¿ya? Va a ocurrir que si escogemos precisamente el punto, puede ser que el seno aquí, que esa va a ser la proyección sobre el eje vertical, puede ser igual, ¿ya? Entonces vamos a tener dos puntos donde el seno va a tener el mismo valor, ¿ya? De ahí quizás viene el concepto o una pequeña intuición de por qué de repente tenemos distintas soluciones para una misma ecuación, ¿ya? Eh, em, y bueno, en general, siempre que tengamos puntitos aquí arriba, en la zona eh, de aquí o de aquí, el seno del ángulo va a ser positivo, ¿ya? Y si tenemos ángulos por acá abajo del círculo, el seno del ángulo va a ser negativo, ¿ya? En cuanto al coseno, va a ser la misma idea, pero en cuanto a derecha o izquierda. Si estamos a la derecha, el coseno va a ser positivo; si estamos a la izquierda, el coseno va a ser negativo. La tangente, por otro lado, si se recuerdan, la tangente era la división del seno por el coseno. Entonces, solamente iba a ser positivo cuando los signos del seno y coseno eran iguales. Y eso lo podemos ver en esta zona, que los signos de estos dos son iguales, entonces la división, si están en el mismo signo, va a ser positivo. Pero también en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí, en la zona de aquí abajo, en la esquina, tanto el seno como el coseno tienen signo negativo, y en esta división los signos se cancelan y la tangente queda positiva. ¿Ok? Eso quizás se lo resumo un poco mejor en este esquema, que igual este esquema es una adaptación de lo que está
en las presentaciones que le subió la profesora. Ok. Y, ok. Bueno, y entonces, solo para esquematizarlo un poquito más, hay algunas animaciones que según yo igual aclaran un poco más. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo cambia el coseno y el seno en función de en qué punto eh, estamos, eh, estamos situados. Por ejemplo, aquí podemos ver que siempre que estamos hacia la derecha de esta figura, bueno, el coseno va a ser positivo, y si estamos a la izquierda, el coseno va a ser negativo. En cambio, si estamos en la parte de abajo del eje X, el seno va a ser negativo, y si estamos arriba, el seno va a ser positivo. ¿Ya? La tangente, por otro lado, va a ser positiva siempre que estamos en la diagonal, porque la tangente es la división del seno con el coseno. Entonces va a ser positiva siempre y cuando el signo del seno y el coseno sean igual. Por ejemplo, aquí en este cuadrante el seno y el coseno son negativos, entonces la tangente es positiva, porque se cancelan los signos. Y también es importante ver que el tamaño de esta flecha verde y roja significan cuantifican un poco el valor del coseno del seno. Mientras más grande sea esta línea roja, mayor va a ser el valor del seno, ¿ya? Por eso encuentro que es buena esta animación. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando el punto está justo arriba, el seno es máximo y vale 1 cuando es 90 grados. Y si estamos horizontal, el valor del coseno va a ser máximo, ¿ya? Si estamos, por ejemplo, completamente hacia la derecha, el coseno va a ser coseno de 0 va a ser 1, ¿ya? Entonces, eso. Yo encuentro que igual es bueno esta figura, al menos yo encuentro que aclara un poco más. ¿Ok? Y claro, la idea es quizás poder lograr resolver las ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, cuando tenemos seno de algo igual a otra cosa, ¿cómo podemos despejar este algo que está entre los paréntesis del seno, coseno o tangente? ¿Ya? Entonces, luego voy a hacer los ejercicios, pero primero, más que nada, un resumen. Eh, ¿Cuál es la idea detrás de esta ecuación? Que quizás parece medio enredada, pero es la forma quizás general de escribir la solución. Primero que nada, si suponemos que tenemos un punto aquí cualquiera, al menos una solución que sabemos que resuelva esta ecuación de aquí, ¿ya? ¿Cómo podemos obtener todo el resto de las otras soluciones? Bueno, sabiendo que si tengo el punto aquí, ya que, ok, que va a ser este ángulo teta de acá, si le aplicamos una rotación de 360 grados, también vamos a tener una solución a la ecuación. Eso quiere decir que si este ángulo es eh, teta, si yo le hago una rotación de 360 grados, también voy a tener la solución, ¿ya? Em, si por otro lado pongo que este K sea un 2, eso quiere decir que doy dos vueltas, ¿ya? Entonces, aparte de ir de este ángulo teta, puedo dar dos vueltas y también voy a llegar un valor que va a ser solución de la ecuación, ¿ya? Por otro lado, ¿qué nos dice esta otra parte de abajo? Nos dice, primero que nada, 180 menos este ángulo, ¿ya? 180 es de aquí hasta acá y menos este ángulo, nos quedaría esta línea que tengo aquí en negro, ¿ya? Que esa sería la otra solución y que también va con la misma idea del dibujo que le hice acá, ¿ya? Que si tenemos estos dos puntos aquí, tienen el mismo valor en el eje vertical, ¿ya? En este caso del seno.
Entonces tenemos este ángulo teta de aquí y este otro que es 180 menos el ángulo. ¿Ya? Entonces estos dos puntos resuelven la ecuación del seno y también lo podemos generalizar con rotaciones de 360 grados. ¿Ya? Entonces, quizá aquí está muy confuso, pero aquí lo puse por separado. Estas son las dos soluciones y las podemos generalizar mediante estas expresiones de aquí, ¿ya? Y bueno, este K ¿ya? Es, bueno, se lee como K perteneciente, que es ese símbolo de al medio, a Z con dos rayitas. Z con dos rayitas quiere decir los números enteros. Los números enteros pueden ser uno 2 3 4 5 hasta el infinito. También puede ser el cero y también puede ser los números negativos enteros, ¿ya? Menos uno, menos dos, menos tres, así, ¿ya? Entonces, uno puede reemplazar el valor de k y si suponemos que k es un número entero, en realidad podemos coger el número que queramos y en teoría deberían ser infinitas soluciones, ¿ya? Em, entonces, bueno, ¿qué pasa si reemplazamos valores para acá y los visualizamos? Tenemos más o menos esto, ya lo que les dibujé aquí. Em, aquí tenemos, por ejemplo, un ángulo teta cualquiera que solucione la ecuación, ¿ya? Si le aplicamos 360 grados, sería de aquí dar la vuelta, ¿ya? Si le aplicamos k igual a 2 significa dos vueltas, ¿ya? Entonces sería una y otra, ¿ya? Y lo mismo para el otro, ¿ya? El simétrico. Entonces esa es la idea que va detrás de esto. Ahora, ¿qué pasa con el coseno? ¿Ya? El coseno, recuerden, siempre cuando hablamos del coseno, en este gráfico de la circunferencia, todos los valores que están a la derecha van a ser positivos, ¿ya? Entonces, si tenemos un valor aquí, ¿ya? Si tomamos el valor de abajo, eh, con el ángulo aquí negativo, va a tener el mismo valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proyección sobre el eje X va a ser la misma, ¿ya? Y de ahí viene que son iguales. Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿ya? Más menos el ángulo que encontremos, que van a reflejar estos dos puntitos de acá, y a esto se lo generaliza escribiendo esto, más 360 grados por K. Eso quiere decir que a este punto le podemos dar una vuelta y tenemos otra solución y así. Em, También lo podemos visualizar. ¿Qué pasa si reemplazamos este número K? Ya, si K igual a cero sería el mismo teta cero de aquí. Si reemplazamos K igual a uno nos queda esta expresión de aquí y sería ir al ángulo teta y después dar una vuelta completa. Y en este caso acá sería dos vueltas. ¿Ya? Para este caso de abajo sería lo mismo, pero con el punto de acá. ¿Ya? Estamos en el ángulo menos teta, ¿ya? Y después le podemos agregar más 360 dependiendo del valor K. Sería de aquí más una vuelta, después más una vuelta y después otra vuelta. Y esa es la idea. Em, pero les repito, en teoría el valor K pertenece a un número entero, entonces los enteros son infinitos en número, entonces tenemos infinitas soluciones. El detalle del ejercicio de la seminario es que nos daban un rango en que nosotros teníamos que encontrar soluciones, que era entre ángulos entre 0 y 360 grados, ¿ya? Entonces por eso en el ejercicio acotamos las soluciones.
ya un rango. Si nos vamos a un caso general, bueno, en teoría son infinitas soluciones. Y el último caso de la tangente, eh, bueno, la tangente, como lo había dicho al principio, tiene valores positivos cuando están en la diagonal, ¿ya? O negativos cuando están en la otra diagonal. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un valor aquí, eh, para tener otra solución tengo que aplicar más 180 grados, ¿ya? En este caso de 180. Entonces sería ir de aquí, por ejemplo, hasta acá, ¿ya? Y bueno, en este caso quizás es más simple porque solo nos dan esto y solo tenemos que reemplazar el K, no nos dan un más menos, ¿ya? Entonces, si tenemos un punto aquí, podemos ir hacia allá, ¿ya? Y nos queda acá, o podemos seguir aumentándole más 180, llegamos hasta aquí, y luego podemos seguir y así. Entonces, esa es la idea quizás de fondo, o cómo uno se visualizaría la solución. Entonces, bueno, quizás en seminario, en clase, les mostré la pregunta A, pero en mi opinión la pregunta A quizás era de las más difíciles. Entonces, quizás para hacer algo más constructivo, voy a empezar de la parte B. Entonces, bueno, primero que nada, nuestro objetivo es despejar X, ¿ya? Nuestro X aquí está medido en una función seno y acá también está medido en una función coseno, y ahí están al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, Primero que nada, recordemos que nosotros podemos dividir la función seno por coseno y obtener la función tangente, ¿ya? Entonces, pasamos el coseno que está multiplicando al 3, lo pasamos dividiendo y nos quedaría algo así, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos si tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado. Nosotros podemos decir que todo está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra función tangente, ¿ya? Y, y nos queda mejor porque en el fondo ahora simplemente despejar la tangente y luego ver la solución del X, ¿ya? Es más directo, ¿ok? Pero bueno, un detalle que tenemos que sacar antes es este cuadrado, ¿ya? Que está elevado al cuadrado, entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada, ¿ok? La raíz cuadrada, entonces nos quita este 2, ¿ya? Y acá nos agrega una raíz cuadrada en el 3. Pero un detalle es que aquí siempre tenemos que considerar el más menos, ¿ya? Em, y más menos, esa parte de los signos que quizás podemos tener en estas soluciones que yo les di acá, ¿ya? Porque si se recuerdan aquí la tangente, aquí no tenía ningún más menos ni nada, ¿ya? En este caso, el más menos viene de despejar en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno, quizás para hacerlo un poquito más explícito y no nos perdamos, tenemos esa solución, pero también tenemos esta otra, ¿ya? Eh, ok, entonces, nosotros sabemos que eh, una posible solución, ya si nosotros vemos, por ejemplo, esas tablitas de los valores conocidos, ¿ya? Una opción es 60 grados, ¿ya? Nosotros sabemos que la tangente de 60 grados es raíz de 3.
¿ya? Entonces, ahora generalicemos. Entonces, recordemos cómo era quizás la expresión de la tangente, ¿ya? Era, era de esta forma. Era el ángulo que nosotros encontremos más rotaciones de 180. Ok, entonces voy a pegar esto aquí para que nos recordemos. Entonces, veamos primero el caso de arriba, ¿ya? Em, cuando la tangente de algo era raíz de 3, cuando el x em, podía ser 60 grados, ¿ya? Entonces aquí consideramos 60 grados. Entonces nos queda 60 grados más 180 grados por k, ¿ya? Entonces, este k nos da una familia de soluciones que luego tenemos que ver si satisface o no la condición. Ahora veamos la parte de abajo. Nos da tangente de x igual a menos la raíz de 3. Aquí tenemos que tener cuidado con ese menos y el ángulo que cumple eso es menos 60, ¿ya? Entonces aquí reemplazamos menos 60, ¿ya? Y nos da eso. Entonces, la idea ahora es ver todos los posibles valores, ¿ya? De estas soluciones, que eso lo podemos ver reemplazando estos valores K, y ver cuáles de ellos satisfacen o no la condición. ¿Cuál era la condición? Em, la condición era que X tenía que ser menor a, en el enunciado decía 2pi, pero si estamos hablando en grados, serían 360 grados y mayor o igual a cero. Ya, esa era la condición que le salía en el enunciado. Buscamos todos los X que cumplan esta condición. Ok, entonces tenemos que ir probando. Entonces, tomemos por ejemplo esta primera parte de arriba y veamos qué pasa si reemplazamos distintos valores para acá. Aquí es donde yo también, cuando resolví el primero en la pizarra, era lo que yo les ponía como x1, x2, x3, porque en el fondo, para enumerar todas las soluciones y ver cuáles nos sirven. Entonces, digamos, por ejemplo, llamemos a la solución uno cuando probamos 60 grados más 180 grados por cero, digamos. Ya que tomé esto y voy reemplazando los valores de K. Esto nos queda 60 grados y vemos, ¿cumple la condición? Sí cumple porque está entre 0 y 360. Entonces, sí cumple. Ya, sigamos, a ver, 360 más 180 grados por uno. Ok, eso nos da 240 grados y cumple. Sí, sí cumple. Entonces sigamos. 60 grados más 180 grados por 2, ¿ya? 180 por 2 son 360 y eso más 60 son 420. ¿Cumple la condición? No, no la cumple porque es mayor a 360. Entonces no cumple. ¿Ya? Sí cumple la condición. Este también, pero este no cumple. ¿Ya? ¿Y qué pasa si seguimos? ¿Por qué no podemos seguir así hasta infinito? Si seguimos reemplazando el valor de k aquí para mayores valores, siempre va a ser mayor o igual a esto. Entonces no tiene sentido que sigamos, ¿ya? Si seguimos esto.
va a seguir no cumpliendo, ¿ya? Entonces ahí vimos qué pasaba con esta ecuación de arriba. Ahora veamos qué pasa con esta familia de soluciones que están aquí abajo, ¿ya? Entonces la idea es la misma, reemplazamos valores y vemos si cumplen o no. Veamos, vamos a una solución x4 que sea -60, cuidado con ese -60 más 180 grados por cero. Eso nos da -60 grados. No cumple porque es negativo, ¿ya? Es menor que cero. Veamos qué pasa con el siguiente. Nos queda -60 grados más 180, nos queda 120 grados. Y esto sí cumple. ¿Ok? Pues -60 grados más 180 grados por 2 nos queda 360 menos 60 nos queda 300. Y sí cumple. Ya está casi en el límite, pero sí cumple. Es menor que 360. Y ahora, si seguimos, -60 grados más 180 grados por 3 eso nos da 480 grados. Y eso ya no cumple, porque es mayor que 360. Y aquí la misma idea, si seguimos aumentando los valores de K, nos van a seguir dando valores mayores y no tiene sentido seguir más allá, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores que nos sirven? Van a ser los 60 grados, los 240, los 120 y los 300. Ok, entonces, bueno, si se van enfrentados a un tipo de ejercicios como este, la idea es que igual concluyan las soluciones que cumplen la condición, y la condición, les recuerdo, era que X estuviera entre 0 y 360 grados. Son los 60 grados, los 240 grados, los 120 grados, los 300 grados. ¿Ya? Esas cuatro valores son los que solucionan la ecuación y están dentro de este rango. ¿Ya? No importa qué el orden que ustedes escojan para escribir, tampoco importa si ven esta primero y después esta, es lo mismo. Lo importante es que den con la solución. Ok, entonces esa era cómo se hacía la B. Em, También podemos ver, de hecho, quizás cómo se vería representado, bueno, lo voy a hacer aquí, ya, si nosotros tenemos el círculo, las soluciones aquí son 60 grados, que sería eh, más o menos un puntito aquí, ya, sería como que este ángulo, estos serían los 60 grados, ok, después los 240 sería em, un punto por acá, ok. Entonces, esa es la solución que viene de aplicar la rotación de 180 grados. Y también están las 120 y 300 de acá, ¿ya? ¿Por qué salían estas otras soluciones en la otra diagonal? Porque teníamos eh, este caso del más y este caso del menos, ¿ya? Si solo hubiésemos tenido, por ejemplo, solo esto, eh, solo habríamos tenido puntos en una diagonal, ¿ya? Si no, si hubiésemos tenido solo esta parte de abajo, hubiese sido en la otra diagonal, ¿ok? Pero en este caso, como teníamos este caso del más y este caso del menos, por eso teníamos en el fondo puntos en los cuatro cuadrantes.
Ya. Em, eso. Otro ejemplo, quizás sería el C. Em, Después voy a hacer el A, que sería esta ecuación. ¿Ya? Si vemos esta ecuación, recordemos, nuestro objetivo es buscar X, pero a primera vista, para encontrar X, pareciese ser que debemos primero encontrar cuánto es seno de X, ¿ya? Y a partir em, de una expresión para seno de X, obtener cuánto es X. ¿Ya? Esa sería como lo que tenemos que hacer, ¿ya? El orden de cosas que tenemos que hacer. Primero, despejar seno de X, después despejar cuánto es X. Entonces lo que vemos aquí es que hay un término que está elevado al cuadrado y otro que está sin ser elevado. Entonces tiene la forma quizás como de una cuadrática, ¿ya? Entonces es como una cuadrática donde quizás nuestra variable va a ser el seno. Entonces aquí le vamos a poner y cuadrado y esto y. Entonces nos queda una ecuación más o menos de la forma eso, y si lo queremos ver más explícito como una cuadrática, podemos pasar todo a un lado y nos queda algo así. La solución de la cuadrática es, se la voy a agregar aquí y quizás siempre la ven con X, pero en este caso sería Y, la misma idea. Voy a colocar aquí en una nubecita. eh, Así es como quizá uno siempre lo ve en internet, en formularios, uno siempre lo ve así, donde la solución X es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido en 2 veces a. ¿Ya? Eso es lo que siempre, es lo que sale cuando uno busca cuál es la cuadrática. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Sería que y, ya que en realidad es el seno de x, que es igual a y, va a ser igual a que el menos b, ¿ya? B en este caso es menos uno, entonces menos nos queda uno, más menos la raíz cuadrada de qué? De menos uno al cuadrado, que sería este, menos uno al cuadrado, que en el fondo nos da uno, pero igual lo voy a escribir así para que se vea como la forma de la cuadrática, menos 4 veces por qué. Por A en este caso sería este 2 por C, y C en este caso es menos uno. ¿Ya? Aquí lo hice quizás paso por paso, pero después, si ustedes tienen más práctica, ven al tiro que este menos se cancela con este otro menos, ahí ven ustedes. Dividido por 2 veces A, ¿ya? Y A en este caso es 2. Ok, entonces hasta el momento tenemos esa expresión. Eh, Simplifiquemos un poquito más, ¿ya? Em, ¿Qué nos queda en la raíz? Este uno al cuadrado nos queda simplemente uno, y en este otro lado, este menos con este otro menos se cancelan y nos queda un más. 4 por 2 son 8, entonces nos queda algo así. Y 2 por 2 son 4. ¿Ok? Em, Sigamos simplificando aún más, nos queda en la raíz 8 más 1, 9, dividido en 4. Y aquí tenemos que recordar que la raíz de 9 es 3. Entonces nos queda uno más menos 3 dividido en 4. Y aquí tenemos, de nuevo, dos familias de soluciones. Primero, cuando tenemos el más. ¿Qué pasa si tenemos el más? Nos queda 4 arriba y dividido en 4. Eso nos queda uno. Y abajo nos queda uno menos 3, que sería menos 2 dividido en 4, que es en el fondo menos uno dividido en 2.
Entonces tenemos dos familias de soluciones, cuando seno de x es uno y cuando seno de x es menos un medio. Ya, entonces, bueno, veamos ambos casos, ¿ok? Vemos ambos casos. Entonces, quizás veamos primero cuando seno de x es igual a uno, ¿ya? Seno de x es igual a uno. ¿Qué pasa en este caso? Ok, nosotros sabemos que seno de x en realidad es uno siempre y cuando está justo arriba, ¿ya? Que en realidad tanto seno como coseno, los valores máximos que pueden tomar son uno, ¿ya? Entonces, el valor máximo en este caso es cuando está justo arriba y eso es cuando el ángulo es de 90 grados, ¿ok? Entonces, la solución sería los 90 grados, pero a eso le tenemos que agregar todas las rotaciones de 360 grados, ¿ya? Esa sería la solución general, si queremos entenderla, ¿ya? Eh, y si, bueno, si queremos lo podemos relacionar con la ecuación, la forma general que les mostré al principio, que era esta de aquí, ¿ya? Bueno, que era esta de aquí, es la solución para el seno. Y acá no se confundan porque aquí tenemos dos partes, que es esta de arriba y esta de abajo. ¿Y por qué acá, aquí solo puse una? Bueno, porque en este caso particular, que este teta de aquí es 90 grados, se cumple que esto también es 90, ¿ya? Esto solo ocurre para el 90, porque 180 menos 90 nos da 90, ¿ya? Entonces, esto de aquí nos dice lo mismo que acá para este caso en que el ángulo es 90, ¿ya? Porque este de aquí es 90 grados y esto es 180 menos 90 y eso nos da 90 grados. Entonces nos dicen lo mismo. La línea de arriba y la línea de abajo nos dicen lo mismo. Entonces todo se resume en que esta es la solución cuando seno de x es igual a uno, ¿ok? Y bueno, la idea es la misma. Probar distintos valores de k y ver cuáles cumplen o no la condición, ¿ya? Em, Ok, entonces, digamos por ejemplo, x1, 90 grados más 360 grados por cero nos da 90 grados. Y este sí cumple la condición, es menor que 360, ¿ya? Em, si sumamos 360 más 90 grados nos da 450 grados y ahí ya nos sirve y si seguimos para adelante con valores de K mayores, van a ser números mucho mayores y no nos van a servir. Entonces, en este caso, cuando seno de x es igual a uno, el único caso que nos sirve es el ángulo 90 grados. ¿Ok? Bueno, y solo vimos el caso de seno de x igual a uno. Veamos qué pasa si escogemos seno de x igual a menos un medio. ¿Ya? Entonces, si seno de x es igual a menos un medio, Em, bueno, una solución es 30 grados, ¿ya? Cuando seno de x es 30 grados, nos da menos un medio, y eso quizás lo podíamos ver de ángulos conocidos, ¿ya? Eso, seno de x es igual a, o sea, seno de 30 grados es igual a un medio, ¿ok? Entonces,
digamos aquí, seno de 30 grados es un medio. Si nos vamos a menos 30 grados, ya, es menos un medio. Es simétrico. Ok, entonces un ángulo posible sería 30 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Em, Tenemos el 30 grados, que es el lado de acá, pero también vamos a tener el lado de acá, ya que va a ser 180 menos los menos 30 grados. Em, ok, si lo queremos expresar quizás más algebraico, nos queda menos 30 grados, que serían estos de aquí, más 360 grados. Y la otra forma es 180 menos, menos 30 grados, ¿ya? Cuidado con ese menos por K. ¿Ya? Entonces la idea también va a ser reemplazar los valores de K y ver qué pasa. Si K es cero, bueno, nos queda, aquí pongámosle 3. Si K es cero, nos queda menos 30 grados más 360 grados por cero. Eso nos da menos 30 grados y eso no cumple ya. No cumple, porque es menor a 360, menor a cero, de hecho. ¿Qué pasa si es 360 menos 30? Eso nos queda 330 grados y eso sí cumple. Ya esa solución sí cumple. ¿Ya? Luego 360 grados más 360 grados dos veces menos 30 grados. Ahí ya nos pasamos, nos queda 690 grados. Eso no cumple. ¿Ya? Y si seguimos para adelante, las siguientes soluciones tampoco van a cumplir. Entonces aquí solo nos soluciona esa. Ya, aquí hemos estado viendo qué pasa solamente con esta parte de arriba. Ahora veamos qué pasa con esta parte de abajo. ¿Ya? Em, Primero que nada, para no escribir todo esto todo el rato, 180 menos 30 son 210 grados. ¿Ya? Entonces, veamos, 210 grados más 360 y así. Em, 210 grados más 360 grados por cero, eso nos da 210 grados y eso sí cumple. Em, 210 grados más 360 grados por uno, ok, y eso nos da 570 grados y eso no cumple. Y ahí si seguimos, la siguiente tampoco van a cumplir. Ok, entonces aquí la solución buena es 210 grados, ¿ya? Y al final, en este problema, ya si recapitulamos, vamos a tener solo tres soluciones que cumplen, ¿ya? Que son 330, 210 y 90 grados, ¿ya? Estas dos últimas surgen de haber considerado seno de x igual a menos un medio, y la del 90 grados surge de haber considerado seno de x igual a 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque habíamos visto que teníamos estos dos casos favorables. Entonces, aquí de nuevo, quizás concluir, ¿ya? Em, las soluciones posibles son 90 grados, 210 grados y 330 grados. ¿Ok? Entonces,
Esa es la idea. ¿Y cómo se verían? Bueno, 90 grados son un punto aquí, ¿ya? 210 grados sería un punto por acá, ¿ya? Sería más o menos aquí, y 330 sería el otro punto por aquí. Esa sería la solución. Entonces, en este caso son tres, y antes eran cuatro, y depende del el rango que estemos considerando. En este caso, y en todas las preguntas que estamos viendo, el rango era x menor o igual a 360 grados. Digo, era menor a 360 y y mayor o igual a cero. Pues ahora quizás vamos a hacer la pregunta uno, ¿ok? Y la pregunta uno, en este caso, eh, bueno, primero que nada, tenemos el x dentro de un coseno, pero aparte hay un 2 ahí multiplicando, ¿ya? Y eso de repente puede hacer las cosas más complicadas. Entonces, primero que nada, despejemos el coseno. Em, Pasamos el uno que está restando para el otro lado sumando, que es algo así. Luego, este 2 que está multiplicando el coseno lo pasamos dividiendo y nos queda algo así. Coseno de 2x igual a un medio. Ok, entonces aquí tenemos que ver las soluciones del coseno, ¿ya? Eh, si se recuerdan, el coseno, si teníamos un valor aquí, íbamos a tener otra solución, ¿ya? Cuando tenemos un valor acá, ya si tenemos un ángulo así, el ángulo negativo también soluciona. Entonces, básicamente, cuando tenemos, em, bueno, cuando el coseno de algo es igual a un medio, cuando es igual a 60 grados, ¿ya? Entonces, cuando es 60 grados, pero también cuando es menos 60 grados, ¿ya? Y a eso también le podemos agregar las rotaciones de 360 y em, se vería algo así, ¿ya? Tenemos dos soluciones, em, dos familias de soluciones. Una cuando este ángulo es positivo y otra cuando el ángulo es negativo. Cuando estamos aquí y cuando estamos acá abajo. Y a esa familia de soluciones están compuestas por todos los valores posibles de K. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que 2x es igual a esto de acá. ¿Qué pasa si despejamos x? Tenemos más o menos 30 grados, ¿ya? Porque en el fondo pasa ese 2 que estamos multiplicando aquí, dividiendo, y 60 dividido en 2 nos queda 30, y 360 dividido en 2 nos da 180 grados. Ok, entonces, bueno, reemplacemos valores de K y veamos cuáles nos sirven, cuáles no nos sirven. Ya, ¿qué pasa si K es igual a cero? Nos queda más o menos em, 30 grados. Veamos primero las soluciones positivas, por ejemplo. Después veamos las negativas. Más 180 grados por cero nos queda 30 grados y esa solución sí cumple la condición, ¿ya? Veamos la siguiente. 180 más 30 grados nos queda 210 grados. Y sí cumple, es menor a 360. Ok, ahora 180 grados por 2 nos da 360 y más 30 nos queda 390 grados.
Y eso ya no cumple porque ya se pasó los 360, entonces no nos sirve. Bueno, si seguimos reemplazando valores de K, van a dar números mayores a 390, y entonces no tiene sentido seguir, ¿ya? Entonces, las soluciones que nos sirven son 30 y 210, al menos cuando escogemos el signo más. Ahora, ¿qué pasa cuando escogemos el signo menos? Menos 30 grados, más 180 grados por cero, eso nos queda menos 30 grados. Este caso no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque es menor a cero. Y ahí el rango, en la condición era que el x tenía que ser entre 0 y 360 grados. Este caso no lo cumple. ¿Ya? Veamos el siguiente. 180 grados menos 30. eh, bueno, eso nos da 150 grados. Y este sí cumple. Ya está en el rango. Luego, 30 grados más 180 grados por 2. Eso nos queda 330 grados. Y esto también cumple. Si seguimos, nos queda 510, y este ya no sirve, y la misma edad de antes. Si seguimos, no tiene sentido, ya no va a cumplir la condición. Entonces, en este problema solamente tenemos cuatro soluciones. Ya, esta y esta. Ok, entonces las soluciones que cumplen la condición son 30 grados, 210 grados, 150 grados y 330 grados. ¿Ya? Esas serían las soluciones para esa ecuación y que cumplen la condición. Ok, y bueno, eso sería más o menos el video. Espero se haya entendido un poco mejor. Sé que es medio enredado, al menos esta forma algebraica, pero si no, eh, encuentro recomendable que quizá entiendan la intuición de estos dibujitos, ¿ya? ¿Por qué tienen estas expresiones? O por ejemplo, la del seno, que se ve con una forma tan engorrosa, pero en el fondo es para decir que estos dos puntos son soluciones porque tienen el mismo valor. Y esto más 360 grados es que podemos dar vuelta al- a este círculo unitario y seguir teniendo soluciones infinitamente. Más que nada para generalizar. Eh, bueno, y eso sería, espero haya quedado mejor entendido.